de los deportes nunca se detiene, así que vamos con nuestras breves. El esquiador acuático Patricio Font consiguió el primer lugar en la modalidad de figuras en la categoría Open US Master, que se realizó en Estados Unidos, y con ello se convirtió en el primer mexicano en conseguirlo, luego de 60 años efectuándose este importante evento que reúne a los mejores de la especialidad. El español Rafael Nadal debutó con triunfo en el torneo de Roland Garros ante el alemán Yannick Hanfmann por parciales de 6-2, 6-1 y 6-3 en 1 hora y 57 minutos. Por su parte, Novak Djokovic doblegó al polaco Hubert Hurkacz por marcador de 6-4, 6-2 y 6-2. En la rama femenil, Serena Williams revirtió el partido ante la rusa Vitalia Diachenko por parciales de 2-6, 6-1 y 6-0. La pentatleta Mayan Oliver fue la mexicana mejor ubicada en la Copa del Mundo de la especialidad que se realizó en Praga, República Checa, donde la británica Skate French fue la ganadora. Oliver terminó en la casilla 12 con 1,337 puntos. La selección mexicana sub-20 no contará más con el mediocampista Roberto Meraz, quien sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que no podrá seguir participando en el Mundial de la categoría. Meraz sufrió la rotura en el partido contra Japón y tuvo que abandonar el terreno de juego, siendo sustituido por Francisco Figueroa. Jesús Arias, 21 Noticias.